Estamos ya 24, bueno, arrancamos. Ya tenemos habilitada la guía de electrostática también. Ahora vamos a hacer un pequeño repaso por lo que nos puede haber quedado de termodinámica. Electrostática van a ser 2 semanas. Siempre vayan teniendo como referencia la programación que está al principio. Vamos a tener esta semana y la próxima para ver electrostática. Y mañana es un día que va a ser entero para nosotros, para la parte de la práctica. Fíjense que, como les decía, la materia está comprimida. Pusimos una guía de 30 y algo de ejercicios para electrostática. Y es decir, siempre lo importante es tratar de que los puedan esforzarse ustedes a desarrollarlos y venir a las clases de práctica con las dudas concretas. Eso es lo que más va a enriquecer esto, habida cuenta del tiempo que tenemos disponible. En los chats tuvimos algunas consultas. Hubo un alumno que me hizo una consulta por mail. Tratemos siempre de usar los foros, porque la ventaja del foro es que esa duda que tiene uno probablemente también la tenga otro, y si no la tiene, igualmente él va viendo qué preguntas surgen y cuáles serían las respuestas. Esa es la ventaja que nos da el foro. En el año anterior, por ejemplo, hemos incluso usado video del WhatsApp para dudas puntuales de los alumnos, pero se trata de evitar eso, de manera que todos puedan ver el mismo tipo de dudas que tienen los demás. Entonces, enfocarnos sobre el foro, principalmente. Ahora les voy a compartir la pizarra y bueno, hubo lo que les comentaba recién, que teníamos una duda sobre un ejercicio de corriente de calor de la guía de termodinámica. De la primera guía era de conducción, la parte de transmisión de calor por conducción, y había un alumno que tuvo una duda en la clase anterior era un ejercicio de corriente de calor. Recuerden que cualquier consulta me interrumpen en el momento por audio, así lo comentamos y seguimos. Es decir, básicamente él había visto la clase anterior donde desarrollábamos corriente de calor en el caso de conducción, que era de Q a dt, es decir, no le daba el ejercicio porque había una consulta respecto de la división por el tiempo. No sé si está presente el alumno que tuvo la consulta o si ya lo pudo solucionar. Pero bueno, en definitiva, lo que había... Sí, eh, me interrumpen en cualquier momento, si alguien quiere hacer una consulta. Lo que habíamos dicho en la clase anterior era que cuando hablábamos de conducción, la fórmula que relaciona, es decir, la cantidad de calor. Es decir, acuérdense que el calor, que era energía en transferencia, a diferencia, por ejemplo, de la energía interna, que era energía asociada con la energía cinética de las moléculas del gas. Este Q es energía en transferencia. Ustedes pueden imaginarse como que la molécula del sistema choca a la molécula del medio y le transmite su energía. Ese es el Q que vemos acá. Entonces, decíamos que este Q, es decir, aplicábamos un poquito de lógica para tratar de recordarlo, porque en física no tenemos que memorizar una gran cantidad de ecuaciones. Normalmente muchas van surgiendo a partir de otras que ya conocemos. Eso se llama triangulación. Se utiliza hoy en día para descubrir leyes nuevas que uno no conoce. Entonces, a partir de lo conocido, vamos triangulando, ¿no es cierto?, para poder expresar ecuaciones que nadie ha resuelto hasta el momento. Entonces, eso es lo que usan los físicos, usan la triangulación. Es decir, es un método, digamos, que hace que no sea necesario tener que conocer, es decir, un montón de ecuaciones. Acá, esta Q, el calor en transferencia, que es energía en transferencia, decimos, bueno, en el caso de conducción va a haber un coeficiente, este K, que está tabulado para cada material, pero bueno, después decimos, bueno, si el área es más grande que hay que atravesar, obviamente va a pasar más calor, entonces ponemos el área. Si el espesor es más gordo, vamos a tener menos calor, entonces dividimos por el espesor. Si hay mayor diferencia de temperatura,
entre un lado y el otro de la pared, ¿no es cierto? Va a pasar más calor, y si transcurre mayor cantidad de tiempo, va a pasar más calor. Entonces, con un poco de lógica, podemos tratar de intuir cómo es este Q que está acá, sin necesidad de memorizar la fórmula. Bueno, entonces, esto es lo que nosotros habíamos hablado en la primera clase, que fue bastante rápida porque tuvimos poquito tiempo, entonces tratamos de barrer por todos los ejercicios. Era un esbozo de los ejercicios de las 3 primeras guías como para que uno lo pudiera hacer. Y después dijimos, bueno, es decir, en el caso de la corriente de calor, que también le llamábamos la tasa de transmisión de calor, o sea, tasa también vemos como una derivación, siempre tasa es el cambio de algo, y acá está la derivada, la ven acá, de Q a de T, es cómo varía el Q con el tiempo. Entonces, ¿qué hacíamos? Dividimos por el tiempo, y acá probablemente haya surgido la confusión, ¿no es cierto? Porque cuando hacíamos así, esto se simplifica, pero en el ejercicio que escribimos el día de ayer, hicimos el cálculo de este, y después acá habíamos expresado el tiempo, que creo que eran 3 horas, lo habíamos multiplicado por 3.600 segundos, pero después para calcular h directamente no lo contemplamos porque se simplificaba. Pero bueno, hablando todo tan rápido, quedó escrito en la pizarra y probablemente condujo a esa confusión. Cuando ustedes reemplazan los valores de la guía, les va a dar lo que decía el ejercicio. ¿Hay alguna consulta por este? No. ¿Sí? Bueno, esto estaba en el foro. No, no estuvo en el foro. Ustedes no lo vieron en el foro. Fue un alumno que me lo mandó por mail personal y le dije que lo pusiera en el foro. Probablemente ya lo resolvió antes de hacer la consulta. Y hay otra consulta que entró hace 2 horas, entonces como estábamos tan cerca de la práctica, les dije, bueno, lo vamos a ver en la práctica, que era uno de entropía, ¿sí? Entropía, es decir, como para hacer un pequeño repaso, que era, como se acuerdan que les dijo Sergio, hablaba, es una eh, propiedad que nos habla del ordenamiento de algo. Es decir, si algo es ordenado, la entropía es baja, si algo es desordenado, la entropía es alta, y todo lo que es irreversibilidad hace que aumente la entropía. ¿No es cierto? Entonces, aparecen dos fórmulas. Nosotros hay una que es la que vimos en el curso, que es, que es la variación de entropía, es la variación de Q respecto de la temperatura, pero hay otra fórmula más de entropía que no la vemos, que es según la interpretación de Boltzmann de la entropía. Pero bueno, sí, es simplemente como para que ustedes lo tengan en cuenta. Esta es la definición de Clausius de la entropía, que es cada vez que hay transferencia de calor. Pero la entropía puede aumentar sin necesidad de que haya transferencia de calor. Eso se llama, es Boltzmann, Boltzmann, que bueno, acá en esto lo que hace es la probabilidad de los estados, de los estados, ¿no es cierto? Y después le aplica el logaritmo y lo multiplica por la constante de Boltzmann. Y eso les da también la entropía. Es, por ejemplo, si tenemos dos gases separados por un tabique y los unimos, entonces ahí va a aumentar la entropía, porque ya después separarlos va a implicar que tengamos que aplicar energía a ese sistema para poder separarlos nuevamente. Entonces, bueno, eso es lo que va a suceder. Este definición, según Clausius, que es la que nosotros estamos usando ahora en el curso, es la que nos permite resolver un ejercicio que un alumno tuvo una consulta. Decía que había, es decir, vamos a compartirlo el ejercicio. Este, Vamos a compartir la guía, era la número 3. Bueno, no sé si estás presente. Ahí se ve Alejandro. 4. Ah, bueno, ¿qué ejercicio?
Ah, por el 4. Bueno, entonces fija, en el 4 dice que hay una cierta cantidad de agua y que se pone en contacto con agua que está más fría y calcular el cambio de entropía. Entonces uno lo que tiene que ver acá es esa fórmula que habíamos visto recién, que es de S es igual a dQ respecto a la temperatura. Entonces lo que tenemos que ver es la cantidad de calor que se transfirió en esto y después lo dividimos por la temperatura. Y de esa forma vamos a poder calcular, es decir, esta variación de entropía. Entonces es como un cálculo de calorimetría. Claro. ¿Y usaste, lo transformaste a Kelvin? ¿Ves que está? Claro, y entonces si a vos que te quedó en Joule, tenés que dividir por este 4, 16, 8. Claro, acá tenés, o sea, digamos, el Q es mc delta T. Entonces acá en este caso tenés 500 gramos, el C es que son gramos, una caloría sobre grado centígrado, ¿sí? Y el delta T va a ser, es el T final menos 100. Esta partecita de acá, como el T final va a quedar entre medio, va a ser una temperatura que va a estar entre 100 y entre 0 en algún lugar. Entonces significa que va a ser menor que 100, por lo tanto este término va a ser negativo. Y si se lo sumas, eh, este es el que entrega calor, digamos, y después tenés este de 600 también, vamos a poner, este de 600 gramos por 1 calor específico, calorías sobre gramo grado centígrado, ¿sí? Y acá nuevamente ponemos temperatura final menos 0. Todo eso te da igual a 0. Este es el planteo, digamos, de la parte de calorimetría, que era lo que veíamos al principio de la materia. Está bien, 40 y pico te queda. Sí, es bueno eso. 45 grados centígrados te quedan. Claro. Este 45, claro, este 45 lo metes acá, ¿no es cierto? Te queda 45, ¿no es cierto? Te quedan menos 55 temperatura, o sea, multiplicado por los 500 estos, te queda la cantidad de calor, ¿no? Ujú.
Este 27.500 es multiplicado estos dos, este se te simplifica, los grados centígrados también se simplifican, ¿sí? Y te quedan calorías. ¿Puede ser? Bueno, lo vamos a chequear a ver si está bien el valor este de la guía. ¿Sí? ¿Me decían? El 5 profe, no supe resolver. El 5, vamos a verlo. Sí, a mí también me faltó, profe. El 5. El 5 dice, ¿qué masa de hielo O sea, se puede nada, fabricar por chonquera hora es con cómo un explica el refrigerador ejercicio ideal que movido por no un nos motor de dio, 10 pero está caballos? explicando ejercicio de la guía 1, boludo. O sea, Eh, ya está, me vuelvo vieja esperando a que nos toque a nosotros. que opera entre esta temperatura. Bueno, acá, digamos, lo que tienen que usar, al tener estas dos temperaturas, tenemos que usar lo que es la eficiencia del ciclo frigorífico. ¿Se acuerdan de eso? Así que decíamos, nosotros en una máquina, por ejemplo, en una máquina térmica decíamos el rendimiento ¿qué era el rendimiento? Era lo que obtenemos dividido lo que tuvimos que utilizar. O sea, esto es un pequeño repaso. Supónganse que tenemos una máquina, ¿cierto? Térmica. Entonces hay una fuente caliente que, ¿no es cierto?, esta está a una temperatura 1, entrega calor, aparece la fuente esta T2 y acá hay un Q2 y acá hay un trabajo L o W, como lea. ¿Sí? Entonces, esto sería el caso de un motor. Entonces decimos que el rendimiento, ¿qué es? Es lo que nosotros obtenemos, que en este caso es el trabajo, dividido lo que nos costó esto, que es el Q1. El Q1. Y el trabajo, que está acá, es la diferencia entre el Q1 y el Q2. Entonces esto es Q1 menos Q2 sobre Q1. Esto es igual a 1 menos Q2 sobre Q1. Esto era el rendimiento de una máquina térmica. Cuando nosotros nos íbamos al ciclo Carnot, que era un ciclo ideal de mayor rendimiento posible, esto se transformaba en 1 menos T2 sobre T1, el rendimiento del ciclo Carnot. Es decir, acá había, vamos a poner un poquito más gruesa la línea. ¿Sí? En el ciclo Carnot nosotros teníamos 2 isotermas y 2 adiabáticas. Había 2 isotermas y 2 adiabáticas. Era el ciclo más simple que se podía describir que fuera
reversible, no es el único, pero es decir, era algo, es decir, era algo simple que podíamos dibujar, ¿no es cierto? Entonces en las adiabáticas, ¿qué pasa? No hay intercambio de calor. En las isotermas, estas isotermas reversibles, esto era todo, ¿se acuerdan? Cuasi estático, como para poder ser reversible en realidad. O sea, vimos que siempre hay reversibilidades. Pero bueno, ¿qué sucedía acá? Es decir, cuando nosotros recorríamos este ciclo, veíamos que decir Q2 sobre Q1 para un ciclo Carnot con dos adiabáticas y dos isotermas reversibles era equivalente a decir esto. ¿Esto por qué surge? Es decir, porque nosotros sabemos del primer principio de la termodinámica que Q es igual a L más delta U, pero acá cuando estamos trabajando, por ejemplo, en la parte de isotermas, como es un gas ideal, es decir, las temperaturas de los dos puntos son las mismas en la isoterma, entonces significa que no hay variación de energía interna. Entonces esto lo podemos sacar y a partir de la ecuación del trabajo, ¿no es cierto? La integral de P diferencial de B, y trabajando en las isotermas, nosotros sabemos que P por B a la K es igual a constante, entonces podemos ir relacionando los puntos y hacer este cociente y vamos a ver que nos quede igual a esto de acá. Entonces, este era el rendimiento para un motor, en el motor del Carnot, que era el de mayor rendimiento posible. Vemos que siempre aparece el cociente entre las dos fuentes de temperatura. El segundo principio, en definitiva, nos plantea la necesidad de la existencia de dos fuentes. Con una sola no puede funcionar. Pero cuando nosotros vamos a trabajar sobre un ciclo frigorífico, como es este, que hace hielo, o también como otro caso es el caso de la bomba de calor, que es ese aire acondicionado que hoy tenemos, el split, que funciona al revés. En vez de enfriar la habitación, la calienta tomando el calor desde el lugar externo. Entonces empezamos a hablar de eficiencia, porque los rendimientos son mayores que 1, y ahí tenemos, por ejemplo, la eficiencia del ciclo frigorífico, va a ser lo que nosotros obtenemos, y ahora esto funciona al revés, es decir, le introducimos trabajo a esta máquina, ¿sí? ¿Y qué es lo que va a hacer la máquina? Va a, por ejemplo, toma calor ¿desde dónde? Desde la fuente que está fría, que sería la heladera, ¿no es cierto? Esta es la temperatura fría, y lo envía a la fuente caliente. Vamos a ponerle, bueno, como hizo en la teoría Sergio, a la caliente le pone H de hot, y a esta la C de cold, ¿sí? Y entonces toma calor, le saca energía, ¿no es cierto?, desde la temperatura que está fría, y introduciendo trabajo. Ese se llama el ciclo frigorífico. Y le entregamos el calor a la fuente que está caliente. Entonces, cuando nosotros hablamos de eficiencia en este ciclo frigorífico ¿qué es lo que nosotros obtenemos? Lo que nosotros obtenemos es esto, el efecto útil, es quitarle calor a la heladera, a lo que está dentro de la heladera, los alimentos, ¿no es cierto? Entonces, esto es lo que nosotros estamos obteniendo, sería en la fórmula de rendimiento eficiencia frigorífica, lo que obtenemos es este QC. ¿Y qué es lo que entregamos? El L, ¿no es cierto? Y este QC y este LL, lo vemos acá en el dibujo, fíjense que el L ¿qué es? QC menos QF. QC menos QF. Hasta acá sería un ciclo frigorífico. Ahora, si el ciclo frigorífico lo está haciendo un diseño de Carnot, que sería el de mayor eficiencia posible, es ideal, no se puede construir la máquina de Carnot, es decir, si se forma de esta forma, con las dos adiabáticas y las dos isotermas, pero en realidad no se puede hacer, solamente está ahí para demostrarnos que todo lo que es térmico tiene un límite máximo de rendimiento impuesto por teoría, ¿no es cierto? En el diseño mismo existe esto. Si nosotros construyéramos la máquina, seguramente hay irreversibilidades que harían que fuera peor. Bueno, pero cuando esto lo hacemos con un Carnot, vemos que estas relaciones de calor se pueden expresar como relaciones de temperatura. Entonces tenemos la temperatura
fría, cold esta, dividido la temperatura fría menos la temperatura esta. F, a ver, ¿qué le pusimos acá? QH sería este, QH. TH. Este sería, entonces, el rendimiento en el caso del ciclo frigorífico. Fíjese, este que está acá, QH, va a ser mayor que el QC. Entonces acá tenemos así, QH menos QC. Bueno, entonces, dicho esto, entonces ahora vamos a calcular el rendimiento para estas temperaturas que aparecen acá. Acuérdense que esto siempre lo expresamos en grados Kelvin. Entonces, la eficiencia frigorífica va a ser igual a la temperatura fría, que sería 273 menos 5 grados. ¿Sí? En 268. este caso, ¿no dice que el refrigerador es ideal? Entonces el rendimiento sería un 100%. No, porque el refrigerador ideal significa de Carnot. Porque cuando nosotros decimos el ciclo Carnot, es un ciclo ideal. Si no, lo podemos construir. Por otro lado, también algunos asocian al ciclo Carnot con el rendimiento 1, o sea, 100%, y en función del relativo al Carnot, te expresan el rendimiento de los otros, de los reales. El Carnot siempre se refiere como si fuera el ideal. Esto ideal significa Carnot. Y abajo vamos a tener la temperatura de la caliente, 273 más 15, menos la temperatura de la fría, que es 273 menos 5. Sí, ahora si me dan una mano, que sería 273, le quitamos 268, queda, ¿no es cierto? Dividido. Y esta, fíjese, es diferencia de temperatura, ¿no? Abajo. Que serían 20 grados. ¿Sí? ¿Pueden hacer esta cuenta? 268 sobre 20. Sobre 10. Sobre 10. Sobre 10. 13,4. Daco. ¿Cuánto da? 26,8. No, pero no es sobre 10, porque vamos de 15 a menos 5, o sea, habría 20. Perdón, ok. Es el doble de lo que alguien me dijo recién. ¿Cuánto es? 13,4. 13,4. Bueno, entonces fíjense que acá es mayor que 1. Entonces uno siempre dice rendimiento está entre 0 y 100%. Esto que yo les digo es el libro de García de termodinámicas, un libro ya del año 80. Entonces ahí expresa rendimiento, es tau, para los motores 0 a 100, y eficiencia, le cambia el nombre, eficiencia, porque ya son valores mayores que el 100%. Acá tienen 13 veces, fíjense. ¿Por qué 13 veces? Cuando esto, por ejemplo, ustedes lo hagan trabajar como una bomba de calor, como el aire acondicionado que mete calor en el invierno, fíjense qué rendidor que es. Porque el calor que están metiendo ustedes en la habitación es esto que está acá. Es la suma del trabajo más el calor que están sacando del ambiente que está frío. O sea, en invierno el medio ambiente está frío. Entonces yo meto calor a mi habitación, pero solo gasto el trabajo en la electricidad. El resto lo tengo del medio. Y todo eso entra acá, y por eso se llama eficiencia. Por eso ya no se llama rendimiento, sino es eficiencia, porque es mucho más grande. El problema acá hay otro aspecto, se los comento rápidamente, que tiene que ver también con la entropía, pero en la definición no de Clausio, sino de Boltzmann, que habla de ordenamiento. Es decir, la energía no es lo mismo. No es lo mismo decir energía calórica que energía eléctrica. La energía eléctrica tiene un alto ordenamiento, entonces es mucho más valiosa que la energía térmica. La energía térmica está asociada a, si nosotros tenemos un gas que las moléculas vibran en todas direcciones, ¿no es cierto? Hay una dirección promedio en que se mueven.
pero tiene movimiento para todos lados. Es como el viento. El viento también es de baja calidad, es una energía de baja calidad. Porque yo puedo tener velocidad de viento que avanza en un sentido, sin embargo hay moléculas que están yendo en el sentido contrario. Hay como un desorden. El orden dentro de las cosas está relacionado con la entropía y la segunda ley de la termodinámica. Cuando yo tengo energía mecánica es una energía muy ordenada en el sentido de que cuando hay un eje que está girando, cada molécula del eje comparte el movimiento de rotación. Entonces todo ese orden me dice que es una energía ordenada y es más valiosa. Y es más valiosa la capacidad de transformarse de un tipo de energía en otro. Entonces, acá, fíjense, tenemos 13. Esto dijimos eficiencia del ciclo frigorífico. Ahora esta eficiencia la vamos a multiplicar por la potencia esta, 10 caballos, y vamos a tener 10 caballos multiplicado por 13,4. Este 13,4 nos va a dar 134 caballos. Esto es como el efecto útil. Y acá lo tengo que multiplicar por el equivalente, que son 735 vatios por caballo. Acuérdense, hay dos números muy fáciles de acordar, son 735 y 745. HP y CB. El caballo de vapor multiplican por 735 y lo tenemos en vatios. Entonces, esto simplificamos, si pueden hacer la cuenta. 98.490. 98.490. 90. Ahí vamos a tener watts, que son joule por segundo, ¿no es cierto? Entonces, esto dice por hora, ¿no es cierto? Esto está trabajando acá por hora. Entonces, estos vatios, watt, son joule por segundo. Ahora lo tengo que multiplicar por el tiempo, para simplificar los segundos, y me van a quedar los joule, que es energía. ¿Vamos siguiendo o quieren que borremos y lo hacemos más prolijo? Es decir, tenemos, como ustedes prefieran, 9.098.490 vatios, que son joule por segundo. Ahora, esto, fíjense, es unidad de energía en la unidad de tiempo. Esto es potencia, es eso. Ahora lo tenemos que multiplicar por el tiempo para que nos quede energía. ¿Cuánto es? Una hora, que dice acá, una hora. Son 3.600 segundos. Y ahí voy a quedarme, es decir, al simplificar los segundos, me va a quedar una unidad de energía. ¿Pueden hacer ese producto ahí que está ahí? 27,35. 27. Como Fíjense, 35. sería 27. A mí me dio Sería como 98.490 35 por 3.600. ¿Cuánto? 1, 3, 4, 5, 6. Bueno, ahí vamos. Exactamente. ¿Cuánto? 3. Así, de Joule. Impecable. Tenemos esa energía. Y acá dice, ¿qué masa de hielo se puede fabricar? Entonces nosotros sabemos, esto está en Joule. Ahora vamos a dividirlo por 4,186 para que nos den calorías. Dividamos eso por 4,186. Y da 84,7 por día a las 6. Calorías. Esas son las calorías. Y esa la vamos a usar para derretir hielo. Sabemos que el calor latente de fusión del hielo era 80. En la otra clase dijimos, había dos valores también, ¿se acuerdan? Estaba 80 y 540. Esto es el calor latente de vaporización, y este es el calor latente de fusión, y este es el de vaporización. ¿Qué cosa? Caloría por gramo. ¿Sí? O sea, son dos valores que tenemos que recordar, junto con esto de acá. Puede ser en joule, no sé, en otra unidad puede ser. Estos son en calorías. Este es caloría por gramo. Claro, entonces cuando tenés el joule, es el equivalente este que decíamos 4,186. Es decir, con algunos números que recuerden, ¿sí? Ya podemos salir adelante con los ejercicios. Este es el equivalente 4,10.
1,86, es equivalente caloría-joule. ¿Quién lo descubrieron? ¿Esto? Es decir, estaban perforando con unos taladros y veían que se calentaba y se evaporaba el agua. ¿No es cierto? Entonces, ahí descubrieron que había una equivalencia entre el trabajo que hacían para hacer esos agujeros, ¿no es cierto? Y de ahí es que surge esta equivalencia. 4,186 Joule equivalen a una caloría. Este otro valor es 80 y 540, son las calorías por gramo en el calor latente cada vez que hay un cambio de estado. Tenemos una caloría por grado centígrado, el calor específico. Este es el calor latente, estos dos. Esta es la equivalencia de Joule con la caloría. Esta por ahí las podemos necesitar también. Pero bueno, están en las tablas igualmente. Entonces, acá, si esto lo dividimos por 80, ¿qué son 80? El calor latente de fusión, ¿no es cierto? Son las calorías por gramo. ¿Cuánto nos da esto? Eso da 1,058 por 10 a la 6. Bueno, ¿qué sería? Gramos. Entonces, perfecto, impecable. Se simplifica las calorías y nos quedan los gramos. Esos son los gramos de hielo. Ahora sí, ahora como nos pregunta qué masa, el resultado está en kilogramos, tenemos que dividirlo por 1000. Sería esto mismo por 10 al cubo, al dividir por 1000. Es decir, sería 1,058 por 10 al cubo, que es lo mismo que 1,058 Kilos. kilogramos, ¿cierto? Claro, da 1058 kilogramos. Bueno, ¿qué es esto que aparece acá? En la guía. Pero en definitiva, digamos, este ejercicio, es decir, tercer principio, ¿qué significa irreversibilidad? Es decir, la cosa no es lo mismo ir para un sentido que para el otro. ¿Sí? Esta es una ley que les disgustó a muchos científicos a lo largo del tiempo. Es decir, porque es una ley que por un lado no se obtuvo como se obtuvieron todas las otras. Es decir, la mayoría de las leyes surgen por una observación. Una vez que la manzana se cae, que ve la atracción de los planetas y postula la ley de Newton. Y así es como se fueron armando. Pero esta ley es distinta en el sentido de que no es que responde a un fenómeno que se observó y entonces se escribió la ley, sino que fue al contrario. Es decir, durante cientos de años, es decir, todos trataron de descubrir el móvil perpetuo. Se creía, es decir, imagínense, en el año 1700 aparece el carbón y veían que era necesario quemar carbón para obtener vapor y obtener trabajo. Entonces alguien dijo, ¿y por qué no podríamos obtener trabajo sin hacer nada, sin gastar nada? Entonces esa era la idea del móvil perpetuo. Y durante más de 100 años, es decir, todos los científicos trabajaron para tratar de lograr este móvil perpetuo, pero nadie lo pudo lograr. Inclusive una patente, es decir, una persona patentó, dice, bueno, si yo tengo un buque, por ejemplo, que cruza el océano, tengo enormes cantidades de agua alrededor, entonces yo puedo poner un poco de agua dentro del buque, ¿no es cierto? Y con esta fórmula, si a esa enorme cantidad de agua le reduzco tan solo 1 grado centígrado, tengo una enorme cantidad de energía. Energía suficiente para que el buque siga propulsando a través del océano, y después le meto más agua. Es decir, ¿en qué fallaban eso? Es decir, que necesita 2 fuentes, ¿no es cierto? Ellos pensaban, bueno, le bajo un poco de temperatura y listo, tengo energía. Pero lo que les estaba fallando era la idea de que se necesitaban 2 fuentes para que la energía pudiera ir de un lado a otro. Esto lo patentaron, pero nunca funcionó. Y el tema es que después de 100 años de intentar hacer el móvil perpetuo y no lograrlo, alguien dijo, ¿y no será que la naturaleza evita que podamos lograr este móvil perpetuo? Y lo postularon como una ley. Es decir, la ley de que no es posible lograr el móvil perpetuo. Esa es la segunda ley de la termodinámica. Es decir, por un lado, surge como la imposibilidad de lograr algo, no como una observación directa. Y por otro lado, hay otro aspecto más que habla de la flecha, es decir, el sentido de la naturaleza. Es decir, y ahí hay
Y ahí hay un científico que se llamaba Richard Feynman, que murió en el año 92, un científico americano, premio Nobel, que él decía, bueno, si nosotros filmamos un proceso y después la filmación la hacemos ver hacia atrás, yendo en cámara hacia atrás, si vemos algo extraño que sucede, entonces en ese fenómeno el tiempo tiene una dirección, hay una dirección del tiempo. En todas las leyes de la naturaleza no hay dirección del tiempo excepto en la segunda de la termodinámica. Es decir, si ustedes, por ejemplo, agarran una pelotita, supongamos que es perfectamente elástica, la tiran al piso, rebota, vuelve a la misma altura. O sea, en realidad no vuelve porque hay fricciones, pero si vuelve a la misma altura. Entonces filman el proceso y después lo ponen en cámara al revés. ¿Notarían alguna diferencia? No, ven la pelotita que sube y baja. Entonces, ahí eso es Newton, ahí no hay ninguna eje de tiempo. Pero si ustedes van, por ejemplo, al bar de la esquina, se piden una cerveza, y cuando el camarero se está acercando, se tropieza y la cerveza se cae, el vaso estalla y saltan todos los pedazos de líquido, ¿no es cierto? Entonces ustedes filman todo eso y lo ponen al revés. ¿Qué es lo que van a ver? Digamos que un charco de cerveza se va juntando en el piso, se forman los pedazos de vidrio y aparece y sube hasta la mano del camarero con la cerveza. Entonces usted dice, no, acá esto, si no es lo mismo verlo para un lado que verlo para el otro. Entonces en ese proceso hay un eje de tiempo. El segundo principio de la termodinámica nos plantea eso. Es decir, no es lo mismo, es decir, ir para un lado que ir para el otro. Entonces esos dos aspectos son los que hacen que los científicos le tenían cierto resquemor a esta ley, pero bueno, finalmente fue planteada de esa manera. Sí. No, vos en los dos casos, vos tenés el rendimiento, habla de algo entre 0 y 100%. Cuando es una máquina térmica que no es Carnot, el rendimiento siempre se define como lo que vos obtenés dividido lo que vos tuviste que entregar para obtenerlo. Si esta es una máquina, ¿no es cierto? Que la máquina es un motor térmico, suponete, te da una cantidad de calor, una cantidad de trabajo, para lo cual tuviste que poner calor desde una fuente caliente, y este es el sumidero, que es la fuente fría, y acá vino esto, Q2. Entonces, cuando vos preguntás cuál es el rendimiento de este motor, ¿no es cierto? Es una máquina térmica. ¿Qué es una máquina térmica? La usina de White, ¿no es cierto? Ahí hay vapor, ¿no es cierto? Una turbina. Entonces, ¿qué obtuviste? Trabajo. ¿Qué entregaste? Este calor, Q1. Esto es lo que vos quemaste, el carbón, lo que fuera. Entonces, Q1. Claro, este es el rendimiento de una máquina térmica. Entonces, ¿pero qué pasa? Este calor está relacionado con las diferencias de estas dos. Entonces, es lo que el trabajo L es Q1 menos Q2 sobre Q1, y también lo podés dividir, ¿no es cierto? Porque sería un común denominador para los dos. Exactamente. 1 menos Q2. Este es el rendimiento de la máquina térmica, una máquina térmica cualquiera. Si la máquina térmica es de Carnot, entonces lo que se puede demostrar es que, o sea, esto que vos me dijiste recién, 1 menos Q2 sobre Q1, cuando la máquina térmica es de Carnot, esto es equivalente a T2 sobre T1. ¿Sí? Y rendimiento, vamos entre 0 y 100%. Ahora, eficiencia es cuando es al revés. ¿Por qué? Porque lo que vos estás obteniendo es mucho mayor que el 100%, en un caso de un ciclo frigorífico. Esto que vimos acá, ¿viste? De Carnot, ¿cómo sale? Porque Carnot son dos isotérmicas y dos adiabáticas, entonces cuando vas reemplazando, llegás a esta igualdad.
Sí, en el libro que tenemos en la teoría, sí, le llama eficiencia y rendimiento, como que les cambia los nombres. En el libro de García les dice a este rendimiento y eficiencia cuando está al revés. Es decir, en el ciclo frigorífico entregás calor, ¿sí? Ahora, mira, ahí lo vemos, mira, este es Q y acá está Q. Pero ¿qué pasa? Acá, en el ciclo frigorífico, acá estás pensando dentro de la heladera. Entonces esta es la temperatura fría, llamémosle. Y acá arriba tenemos la temperatura caliente, que es el medio externo. Entonces acá estamos sacando calor desde la temperatura fría, QF de fría, y lo estamos mandando acá. Entonces, ¿qué sucede? Este Q caliente, que es lo que le mandamos arriba, es la suma de L más este. ¿Sí? Es la suma de estos dos. Acá, si vos dijeras, acá le llaman la eficiencia, ¿no es cierto?, del ciclo frigorífico, es lo que vos obtuviste, esto, el calor este que se le sacaste a la fuente fría, dividido lo que entregaste, que es este. O sea que te queda QF sobre, y este L, ¿a qué es igual? A este, al delta. Pero en este caso, el Q caliente, ¿no es cierto?, es el más grande. Este sería Q caliente menos Q frío. Este es el rendimiento del ciclo frigorífico. Ahora hay otro rendimiento más que se llama el rendimiento en el caso de bomba de calor. Entonces lo que vos obtenés no es este, sino es esto. En el caso de la bomba de calor, ¿no es cierto? En ese caso sería lo que vos obtenés Q caliente dividido el trabajo. Cuando los ciclos son de Carnot, el calor los reemplazás por temperatura y es más fácil de calcular, porque lo único que tenés que saber es la temperatura de las fuentes. Pero fíjate que en cualquier caso, lo que uno está viendo acá es que las temperaturas van a fijar el rendimiento. Y esto te habla de una limitación de todo lo que es el calor. El calor es una energía de baja calidad, porque está limitado su rendimiento por las temperaturas de la fuente fría y la fuente caliente, que también tienen unos límites, ¿sí? No se puede aumentar mucho. Acordate de la ecuación de estado que relaciona presión con temperatura y volumen. ¿Sí? Cuando vos tenés una caldera, todo tiene un cierto límite. ¿Sí? Entonces, esos límites hacen que este rendimiento tenga un límite también. Profe, ahí T2, ¿cuál es? ¿Qué temperatura es? ¿La caliente o la fría? ¿En el cual? ¿En esta de acá arriba? Claro, ¿O en correcto. acá abajo? Acá, ¿en la de arriba decís, Sí, sí. Lucas? Bueno, acá arriba, esto es el rendimiento del motor, y en el rendimiento del motor, T2 es la fuente fría y T1 la caliente. Ok, bien. Porque yo apliqué esa fórmula también para el punto 2 y no, claramente no me dio en lo absoluto. Para el punto 2, a ver, para el El ejercicio punto, 2, decís. claro, el Vamos a ejercicio ver, 2 de la guía 3. le vemos. Si quiere le cuento qué hice. A ver, vamos a ver la guía 3. Ah, este de acá. Calcular el cambio de entropía de No, tantos el 2. gramos, el 2, este. Dice, una máquina de Carnot absorbe tanto calor de un depósito y realiza trabajo. Y C de calor. Calcular el trabajo, el calor y el rendimiento. Yo hice E igual 1 menos T2 sobre T1 y me dio Claro, ahí está. 62%. No me dio Bueno, 35. ese te dio 62. Sí, ¿Y usaste temperatura absoluta? Ah, está puse acá, el... está en Sí, sí. temperatura absoluta acá. Claro, hice 150 sobre 400. Como está todo en Kelvin, lo dejé así en Kelvin. Si lo Claro, pasaba a este grados sería, centígrados tampoco me daba. así, hiciste así. Sí, sí, correcto. ¿Y te da otro valor? 62%. Ah, mira que es el complemento de este. Claro, correcto. Bueno, puede ser entonces estar mal la guía. Sí, 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 a mí ya me da lo mismo. Te da 29. Sí, me da 29 también. Sí, sí, 29. correcto. Bueno.
Y en el 2 Sí, cambia yo igual. el trabajo y el calor 2 cambia. Claro, efectivamente. El calor 2 me dio 2062,5. Claro, dice, una máquina de cartón absorbe depósito, realiza trabajo y cede calor. Esta es la fuente caliente. A ver, entonces vos decís, el rendimiento es lo que uno obtiene en este ciclo Carnot, L, dividido a lo que nosotros tenemos que proporcionar, Q1. ¿Perfecto? 1 menos Q2 sobre Q1 es igual a 1 menos Q2 sobre Q1. Y en el Carnot este 2 sobre T1. Sí, está mal entonces. A ustedes los tienen bien. Si quiere le digo después lo que seguía haciendo, por las dudas, capaz que está mal también. Lo que hice yo. Hice el valor absoluto de Q2 sobre el valor absoluto de Q1 igual a T2 sobre T1. Pasé el Q1 multiplicando y despejé y ya está. Vos hiciste el valor absoluto de Q2 sobre Q1. Claro, está en la teoría de la fórmula. Claro, igual a T2 sobre T1. Correcto. Ujú. Pasé Q1 y despejé y me dio 2062,5. Luego para calcular el trabajo hice Q1 menos Q2 y me dio 3437,5 joules. ¿Ese cuál en el 2? Sí, en el 2. El trabajo me dio eso. Claro, él toma 5500, realiza un trabajo y cede calor a este que está a 150. Entonces, claro, el primer aspecto que uno hace es calcular el rendimiento. Si el rendimiento está mal, acá los valores estos van a estar mal. Te da 62. ¿No es cierto? Una vez que tenés el rendimiento, lo multiplicás esto por el calor que absorbe, Claro, 5500. 5500 por 62%. Y ese debería ser el trabajo, este de Sí, acá. 3437,5. Efectivamente, ¿Está bien? Igual, profesor, si con un rendimiento del 37%, con el calor que absorbe, ¿no sería muy bajo? 200 joules de trabajo nomás. Con 37, absorbiendo este, claro, sí, sí, está mal también. Sí, porque si fuera el 50% sería 2000 y pico. Vamos a tener que hacer la versión 3 de la guía. No, pero este tiene versión 1 nada más. Había 3, creo. Menos que Bueno, haya corregido. sí, revisión 1. Claro, sí, sí, sí. Está dado vuelta. Sí, y no sé si a alguno el 3 le dio coma 2, porque a mí me dio 73,02. Capaz que también ahí le erré yo nada más. No, pero sí es con 73,1, claro. Bueno, Bueno, no ese me está acuerdo si abajo. no. Ese está más 73,1 cerca. me dio. Ujú. Ese por lo menos está más cerca. 73,1,2. Sí, el único que me dio cerquita. Ujú. El único Bueno, que y le el dio último. cerca. ¿Y los demás? ¿Los demás El abajo? 6 sí, el 6 me dio 65%. Les dio bien, el 6. Sí, que yo lo hice como, no hice el 1 menos. El del hielo lo hicimos recién el 5 y nos daba bien.
Del hielo da. Claro, ese sí, pero va no, bien. no supe resolverlo. Claro, ese lo vimos recién. Sí, sí, No, y sí. los primeros está El bien, tema es como el 4, hiciste. no. Sí, el 4 es feíto. A los 45 grados llegué yo. Bueno, ahora vamos a revisar bien la guía. Bueno, está bien. Ajustar los valores. ¿Y de la 2 y de la 1? No, eso me dieron todos. ¿Con cuál? Ujú. A ver. Dale, con eso, me lo preguntaste hoy. Los 3 kilos de agua. Ahora lo El comparto. feo no confía en mí. Acá el 4, este de acá. Claro, vos usaste Q es igual a L más delta U. Sí. Entonces acá está este trabajo, entraría acá, y esto es el calor que viene acá. Sí, está bien. Los 3 kilos de agua es como... No hay que usarlo en ácido. No hay que usarlo, ¿no? Están de más. Viste, no me creía. No hay que usarlo, tal cual. De la secundaria me conocés y no me crees. Qué feo, ¿eh? Era así, era como decía, sí, no hay que usarlo. El único tema es que acá por ahí está esto en calorías y esto en joule, que es una conversión ahí, nada más. Hoy tenemos un poco más de audiencia, me parece, que en la clase anterior, Ariel. Sí, la clase anterior quedamos pocos. Nosotros dos, algunos valientes y Van der Waals, pero nada más. No hay más nadie. Pero era viernes, es entendible. Era viernes. Claro, era viernes. Bueno, ¿alguna otra consulta? Profe, yo del Sí. práctico 2, ¿Del 2? ¿Es este que estamos acá, el 2? sí, el 3, o sea, me dio 10 Joule, pero lo hice por lógica, no porque lo haya entendido de por qué lo saqué. Porque puse que el trabajo era, o sea, la distancia por los metros cúbicos, o no, metros cúbicos, sí, por la presión. Claro, Y ahí acá usá la fórmula que pasó Sergio, ¿viste en la teoría? Es integral de P diferencial de B. Lo que sucede es que como en este caso es presión constante, esta la podés sacar afuera y te queda P en la integral de dB, esto es P por B, entre los dos valores de presión. Bueno, perdón, de volumen, ¿no es cierto? Lo que pasa es que acá el delta B directamente lo están dando como dato, porque nos están diciendo cuánto se desplaza el pistón. Entonces, si bien la integral va a ser un volumen 2 menos un volumen 1, que es en definitiva una variación de volumen,
ya el mismo enunciado me está diciendo cuál es esa variación de volumen, que son los 0,2 metros cuadrados por los 5 centímetros. Entonces, por eso ya sale directamente. Claro, vos lo hiciste por intuición, pero digamos, y lo que hiciste fue esto. Sí, yo hice, o sea, como el trabajo era como el desplazamiento por la distancia, digo, la presión por la distancia, pero también tenía un volumen y bueno, dije, bueno, lo multiplico, multiplico todo y me dio. Porque me faltaba algo y yo no le había puesto la presión. Y digo, bueno, algo estoy haciendo mal. Así que cuando lo multiplicó por la presión, ahí me dio el resultado. Claro, lo que terminaste haciendo fue la fórmula del trabajo. Presión, o sea, el presión por el volumen es esta fórmula. Sí, presión por volumen y después le agregué el 0,05 metros, que es la distancia que se desplaza. Es que esa distancia es lo que forma el volumen, porque esto es área. Sí. El área por la distancia te dio el volumen. Sí, eso no me entendía lo que había hecho, por eso me dio el resultado, pero por eso quería que me lo explicaran, porque... Lo importante es saber que el trabajo es igual a la presión por esa variación de volumen. Si no hay variación de volumen, no vas a tener trabajo realizado. Entonces, esa variación de volumen que se produce por, digamos, la presión que se está ejerciendo sobre el pistón, es lo que te produce el trabajo. Eso es lo importante, que más allá del cálculo intuitivo es que te quede como aprendizaje eso, que te dio porque usaste una intuición que justamente coincide con la ecuación de lo que se obtiene como trabajo, que es la presión por el volumen o la variación de volumen. Sí. Sí, porque me acordaba de que la presión cuando era constante, para que sea constante, el volumen tenía que agrandarse. Claro. Y ahí es donde lo multipliqué por el 0,05 porque dije... No. También las unidades a veces nos orientan, ¿no es cierto? Este pascal es newton sobre metro cuadrado. Entonces, cuando vos lo multiplicás por algo que es de la forma metro cúbico, te va a quedar newton por metro, que son los joules, que es lo que te está preguntando acá. En realidad es como una verificación. Sí, después me di cuenta de eso también en las unidades. Bueno, ¿alguna otra consulta? Mira, siempre que vos lo presentes como una integral, vamos a estar más que satisfechos, porque después de ahí, si en el caso de que algo sea constante, listo, lo va sacando más fácil. Es preferible ese planteo con la integral es preferible. Bueno, si no hay más consultas, nos vemos mañana entonces en la clase de práctica. Bueno, mañana vemos la guía Sí, que la guía 4 ya está disponible. Ok. Listo. Bueno, nos vemos. Hasta luego. Chao, hasta mañana. Mañana. Chao, profe, hasta mañana. Chao, Buenas noches. hasta mañana. Profe, hasta mañana.